algunos años. Y a este patojo de 17 años, una bala perdida le penetra en las cervicales y está pues en una situación muy delicada en el hospital y está precisamente con todo el riesgo de quedar cuadrapléjico o al menos semipléjico, ¿eh? Y también esa mamá, ¿por qué? Ese por qué es el que nos queremos evidenciar hoy, ¿eh? Porque ese por qué es el porqué de Jesús también hoy en la pasión. Cuando Mateo narra la pasión, en el momento en que narra también cómo las autoridades judías, cómo los ancianos del pueblo, cómo parte de la gente que estaba ahí se burlaba de él, lo tentaba. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, ¿eh? Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo porque salvaste a otros. A ver si Dios de verdad te ama, porque si dice que te ama, no te hubiera dejado allí, ¿eh? Todas estas tentaciones, todos estos golpes e insultos, ¿eh? Generan en Jesús también un grito angustiante. Dios mío, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? Ese grito angustiante es el que precisamente se hace uno con este papá sirio, con esta mamá de este patojo, con tanto grito angustiante en esta ciudad de Guatemala, en este país, ¿no? En este mundo, en cada uno de nosotros, dentro a veces de las mismas familias, ¿no? ¿Por qué? Es el porqué de un dolor que no lo merezco, es un dolor que me vino, ¿eh? Es el dolor precisamente del injusto. Acordémonos que Jesús no murió acostadito en una cama de enfermedad larga, ¿eh? Ni siquiera murió de un accidente. A Jesús lo mataron, ¿eh? A Jesús lo mataron. Fue producto de injusticia. Tenían miedo de él porque podría haber generado problemas con los romanos. Pero al mismo tiempo también lo acusaron de blasfemo. Al mismo tiempo también lo acusaron de transgresor de las reglas, de no respetar la estructura religiosa, ¿eh? Y era mejor matarlo, era mejor quitarlo del camino, ¿eh? A él lo mataron injustamente, ¿eh? Y es tal vez la participación más cruel de la muerte, porque la muerte que es injusta es precisamente la muerte que hace gritar al hombre ¿por qué? Y si vamos a nuestra realidad, ahora se muere más por ese tipo de muertes que por enfermedades, ¿eh? Y el mundo está plagado de odios, ¿eh? El mundo está plagado de enemistades que generan precisamente ese dolor, esa angustia de la que ahora somos testigos día a día. Y Jesús grita con nosotros exactamente la misma pregunta al Padre: me dejaste, me abandonaste, ¿por qué? Un porqué que hace pensar que Jesús no es indiferente a nosotros, pero también hace pensar a un Dios que no es indiferente a nosotros, ¿eh? Porque Dios está con el Hijo, ¿eh? Está ahí con el Hijo, y está ahí con el Hijo porque también Dios es uno con el Hijo y con nosotros en la participación del dolor humano. Es el verdadero Emmanuel que celebrábamos en la Navidad, pues. Es el verdadero solidario con la realidad humana. Es aquel que precisamente no quiso bajarse de la cruz. Por eso a mí me ofende grandísimamente una visión cristiana triunfalista que desnuda la cruz para decir aquí no pasó nada, ¿eh? Aquí se acabó ya todo. Porque yo creo en un Dios vivo, en un Dios triunfante. En ese momento Dios no era un Dios triunfante, ¿eh? En ese momento era un Dios solidario, un Dios con nosotros. Y aquel cristiano que solo quiera vivir Pascua de Resurrección y solo quiera reconocer un Dios vivo, no es cristiano mientras no descubra el valor potencial de esa muerte, que desde esa muerte es que nosotros tenemos esperanza de vida, ¿eh? Por eso tenemos al crucificado y por eso tenemos que tener al crucificado, no por el morbo de un cadáver colgado en una cruz, no por quedarnos estáticos en una muerte, sino para poder, como hoy nos puso la liturgia, delante de ese amor extraordinario en el que se realiza la más plena solidaridad, la más plena unidad entre el Hijo y nosotros, destinados a ser hijos de Dios. Porque sin ese Jesús que grita con nosotros, no entenderíamos la solidaridad de Dios ni el amor profundo de Dios, ¿eh? Y sin ese Jesús que no se quiso bajar de la cruz, no tendríamos la esperanza de una realidad distinta. Hace 8 días, Jesús hablando con una de las hermanas de Lázaro, en el momento
que anticipa precisamente que Jesús lo resucite, le dice claramente: yo soy la resurrección y la vida. El que ha muerto y creyendo en mí, no morirá para siempre. Y el que esté vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Y ahí, precisamente, el grito angustiante encuentra en Jesús también su respuesta. Una respuesta que Él nos dirá claramente el día que resucita. Porque cuando resucita, le va a decir a sus discípulos: vayan a Galilea. Hoy se los dice: cuando yo resucite, los antecederé en Galilea. ¿Por qué Galilea? Porque lo que ahora soy, el resucitado, tiene un sentido precedente en la vivencia de una experiencia de vida nueva que les he dejado como don, para que esa muerte no dure para siempre. Es decir, pecado no es solo lo que yo cometo desde la libertad y la conciencia de hacer el mal. Pecado es todo aquello que golpea al mundo porque destruye la vida, porque le hace daño a la vida, porque es padre de las injusticias, porque es padre de las indiferencias, porque es padre del odio, del rencor, porque es padre de esa obsesión del hombre de querer dominar al hombre, ¿no? Porque es padre del egoísmo, ¿no? Ese es el pecado, ¿no? Y ese es el que provoca la muerte, y sobre todo las muertes injustas, las muertes que le reclamamos a Dios. Y entonces en Cristo encontramos ese no morir para siempre. ¿Cómo? Viviendo la palabra. A última hora nos dirá: ámense como yo los he amado, y mi alegría va a estar en ustedes, y la alegría de ustedes llegará a su plenitud. Ámense como yo los he amado. Y nos lo repetirá: se los dije, se los sigo diciendo. ¿Por qué no se quiere? ¿Por qué no se ama? ¿No sería el principio de que se evitara todos estos gritos de angustia, todos estos gritos de dolor? Y es que el Padre no se quedó callado, y es que el Padre no abandonó a Jesús. La sensación humana del abandono encuentra a su lado la presencia de aquel que no nos deja porque nos ama, y que no se presenta como un Dios triunfante, como un Dios acomodado, como un Dios feliz en sí mismo, ¿no? Se presenta como un Dios solidario en nosotros y con nosotros, al lado de nosotros, para darnos un toque que es necesario, el toque de la esperanza. El que no cree se desespera, el que no cree se fataliza, ¿no? El que no cree se detiene en ese dolor y permanece resignado a ese dolor. Los que tenemos fe sabemos que es una historia a atravesar, no a evitar, ¿no? No a evitar. Jesús no lo evita. Padre, si es posible, que no pase en mí este cáliz, Padre, pero que se haga como tú quieres, que se haga como tú quieres. Y el no evitar permite la completación de todo un misterio de redención que permite que el hombre descubra la esperanza en el Dios que lo recupera y lo hace hijo también. Por eso, ese no morirá para siempre, que la experiencia de cómo ir superando el dolor, la angustia, la tristeza, la experiencia de la esperanza está ligada a cómo nosotros también, como Jesús, le decimos al Padre sí a vivir la experiencia de la palabra, a hacerla nuestra experiencia de vida. Por eso, cuando la angustia humana interroga a Dios, San Pablo responderá precisamente desde esa conclusión del Evangelio, que es precisamente esa meditación paulina extraordinaria de un Dios que trabaja en Jesús. En Cristo Dios genera la redención del hombre. En Cristo Dios genera al hombre nuevo, la vida nueva. Pero esa vida nueva solo puede contrastarse desde el dolor y desde la muerte, no en sí misma como un gesto mágico, triunfalista, que a veces hace que nosotros nos volvamos entonces ajenos al dolor, muchas veces también indiferentes a él, que seamos como los judíos que acusaban precisamente de blasfemo a Jesús, y también nosotros tengamos una mentalidad parecida. De repente no era temeroso de Dios, de repente cometió algún error, de repente Dios lo está castigando, de repente Dios lo está probando, ¿no? Como hacernos ajenos a eso. ¿Por qué? Porque arrancamos al crucificado de la cruz y nos quedamos con el triunfalismo. El triunfalismo no existe sin la derrota de la cruz, Y ahí el contraste que se genera, y ahí cómo nos abrimos a la esperanza desde este grito doloroso, y ahí cómo podemos leer detrás de ese padre viendo a sus hijos muertos,
¿Cómo podemos leer detrás de esa madre, viendo a su hijo con todo el riesgo de quedar parapléjico o hemipléjico por una bala perdida? Vemos y leemos a partir de ahí, detrás de todos estos dolores, qué es lo que tenemos que hacer y cómo es que debemos de corresponder para generar esperanza. Ámense como yo los he amado, ¿no? Quiéranse. Y ese quiéranse construye el humanismo nuevo. Ese quiéranse construye esa humanidad nueva, que solo puede ser humanidad desde el amor. Y Jesús nos enseña que el amor llega a extremos, en el olvidarse a sí mismos para donarse por amor a la construcción de una historia nueva. No podemos negar al crucificado, no podemos hacerlo desaparecer de nuestros altares, de nuestras casas, porque nos recordará hasta dónde es posible que el ser humano sea constructor de historia nueva, de vida nueva, gracias al amor que hace posible vencer el poder del mal. Y entonces sí celebremos la resurrección, entonces sí celebremos la Pascua. Y esto hoy nos habla con mucha claridad, la obediencia. Te bajabas de la cruz, Jesús, y lo echabas a perder todo, Te dejabas vencer por la debilidad y le pedías al Padre legiones de ángeles para que te defendieran y lo echabas a perder todo, Con todo derecho, claro, eras inocente, pero quisiste llegar hasta el extremo, para poder, desde tu inocencia, desde tu muerte injusta, justificar al hombre delante de Dios, para que descubra en Dios al Padre bueno, al Padre que nos ama, al Padre que no nos deja. Y en el momento en que gritamos con todo derecho, Dios mío, me has abandonado, también está ligado a ese saber confiar de Jesús, como dice el Evangelio, que también en ese momento extremo le dice al Padre: te entrego mi espíritu, te encomiendo mi vida seguirá estando siempre en tus manos. Por eso, pues, la pasión de nuestro Señor no se queda tampoco en ello, se abre a la visión de la esperanza de esa vida nueva, de esa Pascua completada en la resurrección. Es lo que dentro de 8 días celebraremos con toda la alegría cristiana, pero no sin antes saber ser solidarios en el dolor, saber ser personas constructoras de nueva historia, saber ser personas capaces de renuncia, capaces de dejar a un lado los egoísmos, ser personas que se dan cuenta que tal vez son constructores de muerte en su familia, constructores de muerte en sus trabajos, constructores de muerte en la sociedad. ¿Cómo? Por el maltrato, por los enojos, por los malos humores, por las indiferencias, por los egoísmos. Ahí somos constructores de muerte también nosotros, Y reencontrarnos desde nuestra fe, con la razón por la cual esa fe nos da esperanza. También somos constructores de vida al saber vencer por el poder del amor la fuerza del mal. Vamos a confirmar nuestra fe.